Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Por qué nos sentimos así? Y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros, con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos! Amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Ya saben que nosotros somos Andrea Pérez, María. Un tema súper interesante, hablaremos sobre la lengua de señas mexicana y además tendremos un invitado muy especial para nosotros. Y pues bueno, ¿cómo están, chicas? Yo muy bien, Sandy, muchas gracias. Aquí pues emocionada por el tema de hoy para conocer un poquito más y bueno, tenemos un gran invitado también. ¿Tú cómo estás, Sandy? Hola, chicas, muy feliz y la verdad es que muy contenta de recibir a nuestro queridísimo invitado. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo estás, Sandy? Muy bien, muchas gracias. Corriendo un poquito el tráfico de la ciudad, pero bien, llegando a tiempo. Y pues también contenta porque este tema en lo particular me gusta bastante. Pienso que es mucho de los temas de inclusión que tenemos que seguir abordando y tratando en nuestro país. La verdad es que me da gusto que gente como nuestro invitado del día de hoy pues nos quiera compartir todo lo que pueda al respecto. Así es, Andy. Bueno, como ya comentabas, hoy hablaremos de la lengua de señas mexicana y pues para esto hay que resaltar que la condición política de las personas sordas en la sociedad pues ha mejorado de manera importante desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues se ha abogado por los derechos de las personas sordas, así como por la igualdad de oportunidades y la justicia también en el desarrollo inclusivo en la sociedad de estas personas. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Por el reconocimiento de la lengua de señas mexicana como lengua oficial en la Ley General de la Inclusión de Personas con Discapacidad. Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Andy? ¿Qué nos puedes decir de esto? Así es, Mar, y es que en el mundo entero, pues las comunidades sordas han vivido dificultades y restricciones, sobre todo, ¿no? En el libre uso de las lenguas de señas. Se usaban anteriormente, pues, en círculos como muy pequeños o reuniones de amigos, no sé. Y en la mayoría de los hogares donde había alguna persona sorda, pues no se usaba como que de forma cotidiana o al menos no como lengua materna. O primera lengua, perdón, ¿no? Entonces, una lengua de señas viene siendo pues una forma natural de comunicarse y capaz de expresar el pensamiento o tal vez a través del movimiento de las manos, pero también del cuerpo, gesticulación de la cara. Y pues bueno, se trata también de la lengua materna del sordo y forma una comunicación natural, ¿no? ¿Nos quieres hacer algún comentario? Exacto, chicas. Sí. Me gustaría saber si me escuchan bien. Sí, perfecto. Ok, súper. Bueno, pues concuerdo con ustedes. Sin embargo, creo que para ahondar más en esta información, yo sé que igual y surgen muchas dudas. Me gustaría que me ayuden a darle la bienvenida a nuestro queridísimo psicólogo Daniel Atzin Santiago Pérez. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola. Hola. Hola.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, más bien. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Daniel Atzin. Estudié la licenciatura en Psicología Educativa y actualmente estoy aprendiendo lengua de señas mexicana. Excelente. Muchísimas gracias. Y bueno, aparte de haber aceptado la invitación al programa del día de hoy de Conciencia Colectiva, pues también gracias por compartirnos tus conocimientos al respecto. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y dejarme compartir un pedacito de lo que sé y seguir aprendiendo también de ustedes. Muchas gracias. Así es, Daniel. Pues bueno, igual esperamos que en otros momentos también nos puedas acompañar con otros temas, pero bueno, vámonos con el tema del día de hoy, que es la lengua de señas mexicanas. Nos gustaría saber en primer lugar qué es la lengua de señas mexicana y se hace con las manos, involucra todo el cuerpo. ¿Cómo es esto? Okay. La lengua de señas mexicana es el sistema lingüístico que utiliza la mayoría de las personas sordas y tiene su propio sistema gramatical y se va compartiendo en generación de generación en generación. No solo son señas, se complementan señas, es mucha gesticulación, miradas intencionales, también movimientos del cuerpo, y todo este conjunto es muy importante porque la idea de la lengua de señas es transmitir realmente el mensaje lo más claro posible a los usuarios de la lengua, porque pues es como incoherente que tú estés diciendo que estás bien cuando tu cara está expresando otra cosa. Eso puede llegar a confundir a las personas sordas, que son los usuarios de la lengua. Y también son señas, pero también hay otros elementos que se llaman clasificadores, que no son como tal señas, sino que son tus manos, pues caracterizan alguna forma, alguna textura, algún movimiento. Como tus manos, o sea, en vez de describirlo verbalmente, tú describes con el movimiento de tus manos, sin ser la seña de la palabra, ¿no? Por ejemplo, el verbo correr, pues es así, ¿no? Pero tú puedes hacer el clasificador, pues, de que vas corriendo o de que una persona va corriendo. Y eso también es muy importante, el elemento de las dos manos. Existe la mano base y la mano dominante. La mano base para los que son zurdos es la izquierda, para los derechos es la diestra, y la mano dominante es, si eres derecho, tu mano dominante es la derecha, y si eres zurdo, tu mano dominante es la izquierda. Y ya. Bueno, quería complementar sobre desde mi experiencia, cuando te dicen que la lengua de señas es la lengua que utilizan las personas sordas, como que das por hecho de que todas las personas sordas se comunican a través de esta lengua. Y no es así. Existen igual clasificaciones en las personas sordas. Por ejemplo, están las personas que hablan, o sea, hay personas que llegan a hablar verbalmente. Hay personas que son los sordos señantes, que justamente son los que utilizan el sistema de lengua de señas mexicano. Y también están los sordos semilingües, que son los sordos que no pueden verbalizar y tampoco han tenido el acceso a aprender la lengua de señas mexicana. Entonces es como complicado, no tienen una forma muy como de comunicarse con el exterior. Qué interesante esto que nos platicas, Daniel. Y sí, justamente uno pensaría eso, ¿no? Que es la lengua con la que todos los sordos se comunican y pues no, yo creo que todas estas variantes pues tienen también sus fundamentos. Y justo por eso a mí también me gustaría preguntarte si nos puedes platicar brevemente cómo surge la lengua de señas. Claro. La lengua de señas, bueno, en épocas pasadas han existido sistemas de comunicación no verbales y, por ejemplo, en el siglo X, los monjes
estaban en tiempos de riguroso silencio, entonces ellos inventaron y aplicaban un sistema gestual. Era no muy, era más eran como más cotidiano ese sistema, y entonces ellos para no verbalizar o no podían hablar, ellos lo hacían a través de gesticulaciones. Y posteriormente en el Renacimiento se dio mucho lo de el sistema escrito encriptado, que es como un sistema, se puede decir, como secreto, con la intención de que el mensaje llegue, no sea como tan descifrable para terceras personas, sino que solamente el destinatario lo logre entender. Pero este lenguaje no era con las manos, sino al ser escrito, y dibujaban las manos y mostraban un mensaje. También han existido otros sistemas antiguos que representaban el pentagrama musical, que cada movimiento de los dedos era una nota musical. También sistemas que los dedos representan los sistemas solares, los números, los meses. Y así hay varios antecedentes de mucha variedad de sistemas antiguos que eran como antecedentes a la lengua de señas. Qué padre, sí, creo que esto es muy interesante. Es algo que al menos yo no conocía, y escucharlo por primera vez se me hace súper importante y muy interesante, y quizás también eso nos ayuda a entender cómo va evolucionando, ¿no? O cómo va cambiando un poco. Y yo te quisiera preguntar, principalmente, ¿quiénes utilizan este sistema de comunicación y cuál es el término correcto para referirnos a alguna persona con una condición auditiva? Claro, como mencionas, esta lengua ha ido evolucionando y lo sigue haciendo, porque dentro de la comunidad sorda hay personas mayores y hay personas jóvenes. Entonces, en ocasiones las personas mayores tienen una seña y los jóvenes tienen otra seña. Entonces, sí hay como igual diversidad o variaciones dentro de las señas, dependiendo a la etapa del ciclo vital en el que estés. Y bueno, a lo de que quién utiliza la lengua de señas, los usuarios, como ya había mencionado, son las personas sordas y algunos oyentes que han adquirido el lenguaje de señas, la lengua de señas, perdón. Pero igual me gustaría agregar que es la sordera, un poco. La sordera o hipoacusia es cuando tienes pérdida auditiva en su totalidad o parcial, y esta se divide, se puede categorizar de diferentes maneras, ya sea por el nivel de pérdida de audición que tiene la persona, va desde audición normal hasta profunda, que es cuando realmente es total la pérdida auditiva. También se puede categorizar dependiendo a la parte de la lesión del oído. Por ejemplo, está la hipoacusia de conducción, y esto es cuando la lesión se encuentra en el órgano externo o medio del oído. O también está la hipoacusia de percepción, cuando la lesión se encuentra en el oído externo, o la mixta, cuando la lesión es en ambos órganos. También se puede categorizar dependiendo al momento de la aparición de la sordera. Por ejemplo, está la hipoacusia prelocutiva, que esta es cuando la persona es sorda antes de adquirir el lenguaje. Normalmente es cuando es desde el nacimiento. O la poslocutiva, cuando la persona pierde la audición posteriormente a adquirir el lenguaje.
Ok, wow, qué interesante. Oye, ¿y cuál sería como el término correcto? Porque he escuchado a muchas personas que dicen sordomudo, ¿y quién regula esto? O sea, ¿quién nos dice que se debe de decir de tal forma? Antes se decía sordomudo. De hecho, la seña es como que ejemplifica un poco los sordomudos. Ya es una seña que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, pero la mayoría de la comunidad la utiliza, a pesar de que el término ya no es correcto. Y es así, que hace referencia a no escuchas, tampoco puedes hablar. Pero la realidad es que los sordos no son mudos, no son sordomudos. Si no hablan es porque no conocen, no han podido escuchar los fonemas, es decir, no saben que si juntas, no sé, la letra P con la A, se escucharía pa, pero ellos realmente sí logran hacer sonidos fonéticos. Es por eso que no son sordomudos, son sordos o mudos o sordos y mudos. Y esto, bueno, esto se ve en el Consejo de Prevención y Eliminación de la Discriminación de la Ciudad de México, donde categoriza igual grupos vulnerables, donde se encuentra la comunidad LGBT, las personas mayores, los afroamericanos, los migrantes, y ahí se encuentra la comunidad sorda, donde mencionan términos incorrectos como el hipoacusia, el sordito, sordomudo, donde lo adecuado son personas sordas o personas con discapacidad auditiva. Gracias, qué bueno que nos aclaras esto, porque sí, justo es como que siempre nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Queremos pertenecer, queremos tener un lenguaje incluyente y sin darnos cuenta prácticamente a veces los terminamos igual excluyendo por no saber cuáles son los términos correctos, ¿no? Es una persona con discapacidad auditiva o una persona sorda, ¿no? Correcto, sí. Ok, sí, la verdad es que muchas gracias por aclarar esa situación. ¿Y tú consideras que cualquiera podría aprender este sistema de comunicación? Y de ser así, ¿qué necesitamos? Considero que sí, que todos lo pueden adquirir. ¿Qué se necesita? Pues desarrollar mucho la visión, porque realmente las personas sordas conocen el exterior a través de la visión. Me sorprende demasiado la capacidad visual que ellos llegan a tener, más porque sus señas luego son bastante rápidas y pues realmente no estamos acostumbrados a ser muy visuales algunos. Entonces tienes que prestar demasiada atención, ser muy visual, y igual ellos llegan a desarrollar, de hecho, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, que tú mueves tu boca y ellos logran entender lo que tú estás diciendo a pesar de que ¿Leyendo no los están. labios, podría ser? Exacto. Leyendo los Sí, labios. muchas gracias. Sí, llegan a poder leer los labios. Entonces eso es como bueno, a mí me sorprende porque al menos yo no estoy acostumbrado y es cuando veo que dicen que realmente te adaptas pues a las circunstancias. Si no tienen pues la audición, ellos desarrollaron muy bien la visión y eso me sorprende mucho. Si en personal me sorprende más ahora con la situación de la pandemia, que justo es como estamos ahorita a distancia, me sorprende cómo hacen las señas a través de las videollamadas y las captan a la primera. O sea, sí son muy visuales. Y eso sería igual para una persona que no es precisamente sorda, sino que lo quiere aprender, pues sí hay que desarrollar la visión, la motricidad también, porque pues si no estamos muy acostumbrados a usar las manos, incluso te pueden llegar como no sé, las primeras veces a doler, a cansar, a molestar, o no logras hacer, no sé, mover un dedo sin mover el otro. Entonces eso también es muy importante. Y lo principal, pues creo sería que el gusto, el interés, que tú quieras para aprender la lengua.
y mucha práctica, porque como otras lenguas, otros idiomas, lo ideal es practicarlo y así para que vaya mejorando la lengua de señas. Así es. Muchas gracias por comentarnos esto, Daniel. Y bueno, en cuanto a lo que mencionaban de los términos apropiados para utilizar con las personas sordas o con alguna discapacidad auditiva, creo que es importante esto que mencionábamos, ¿no? El no hacerlos como menos, ¿no? Por el hecho de que tengan alguna discapacidad, porque son iguales a todo mundo, ¿no? Y no utilizar términos como el sordito, ¿no? Y esto también en otros tipos de discapacidad, ¿no? El cojito o términos así que realmente no ayudan en nada a la persona que padece esta discapacidad. ¿Algo más que quieran opinar, Sandy? Andy. Yo quería preguntarte, así muy rápido, ¿está disponible para estudiar, no sé, en qué instituciones? ¿Cómo decir, bueno, a lo mejor no nada más es para las personas con alguna discapacidad auditiva o sorda, sino que también cualquier persona lo puede estudiar? Entonces, ¿en dónde podríamos estudiar, por ejemplo, la lengua de señas mexicana? Hay varias instituciones, algunas son privadas, hay otras que son gratuitas, que son del DIF, del Gobierno de México. Está la Academia de Lengua de Señas Mexicana, que el servicio es completamente gratuito. Son maestros sordos y te acompaña un maestro intérprete también. Y ahí es donde yo he estado aprendiendo la lengua de señas y me ha gustado bastante. Está demasiado completo porque aparte de mostrarte la manera de las señas, te dan la parte teórica también, que igual es importante esa parte. Oye, muchas gracias. Y qué interesante, ¿no? Y ahorita que tocó Omar este tema de la discriminación, creo que también surge un fenómeno importante, ¿no? Un fenómeno quizás curioso que a veces suele haber discriminación entre esta misma comunidad, ¿no? ¿Qué podrías contarnos sobre esto? Hay un término que no es como muy conocido aquí en México, que es el audismo. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, o no sé, o qué se les jamás. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan el término audismo? Me gustaría saber. Así la primerita que... como una persona que no conoce es quizás esta lengua o no reconoce a estas personas. Sí, bueno, lo que se refiere al audismo es la discriminación hacia las personas sordas. Eso es lo que se refiere el término audismo. Audismo, ¿verdad? Audismo. Ajá. Y de ahí se desprenden ahí mismo están los audistas, que esto me llamó demasiado la atención, que son personas sordas que su conducta quieren ser como personas oyentes, porque ellos consideran que ser persona sorda te hace menor. O sea, sí, al menos... ¿Se están autodiscriminando? ¿Cómo? Exacto, sí. Así. Entonces, sí, eso igual. Audistas, ¿no? Audista es la persona sorda que se comporta como oyente por el hecho de que piensa que ser sordo lo va a hacer menos. Y es como autodiscriminarse, justo es eso. Entonces, y qué curioso, ¿no? O sea, bueno, a mí también pues no lo conocía, la verdad, y sí me sorprende, pero es algo muy, muy común, porque igual, no sé, en Estados Unidos, las mismas personas migrantes que ya están nacionalizados o que ya son legales, pues siempre están como constantemente votando por normas que pues perjudiquen a los migrantes, ¿no? Y finalmente quizás comparten ese tipo de
pues de comunidad. Es algo muy común, ¿no? Incluso ahorita me viene a la mente Doña Florinda, este programa del Chavo del Ocho, que es muy, muy conocido, al menos en México y en Latinoamérica, donde Doña Florinda pertenecía a una clase social al igual que don Ramón, ¿no? Que podemos decir que era baja o media baja, sin embargo, pues era clasista y discriminaba a sus iguales. Entonces es algo muy curioso y quizás podemos como ejemplificarlo o quizás puede ser una analogía, ¿no? Pero es algo muy común que muy pocas veces podemos observar, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan, chicas? Así es. Bueno, a mí me gustaría leer un comentario antes de irnos al corte. Tenemos un comentario de Luciana. Dice, yo soy enfermera y considero que es muy importante que el personal de salud maneje este lenguaje para poder brindar un cuidado mejor con nuestros pacientes con esta discapacidad. Y tenemos otro de la misma persona. ¿En cuánto tiempo lograríamos aprender este lenguaje y en dónde se podrían tomar clases de manera accesible? Daniel, nos gustaría que nos compartieras más o menos cuánto tiempo tardas en aprender este lenguaje, pero esto nos gustaría que nos lo dijeras después del corte, ya que nos tenemos que ir a un pequeño corte. Y recuerden escribirnos sus comentarios, sus dudas, preguntas, lo que sea. Vamos a estar leyéndolas y preguntándoselas aquí a nuestro experto en el tema. Gracias. No se vayan. Gracias. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, O de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos, conéctate y escucha Amplificando, donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. Amplifica tus sentidos y tu visión musical. Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. ProyectoRadioMX.com con sentido social. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién? ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto OFU. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyectoradiomx.com con sentido social. Te quiero ver jugar, oye bien, te quiero ver creciendo. Te necesito aquí. ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo. Invierte 1 hora de tu tiempo escuchando Proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en proyectoradiomx.com. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
ya estamos de vuelta, amigos. El psicólogo Daniel Achín Santiago Pérez. Y pues bueno, antes del corte nos lanzaron un par de preguntas de nuestro público. ¿Nos apoyas a contestarlas, Daniel? Sí, es claro. Ya he mencionado que hay instituciones privadas que dan las clases a lengua de señas mexicano, pero también hay muchos programas gratuitos que brinda el DIF, y he visto actualmente como muchos en algunos pilares y cosas así. O está también la Academia de Lengua de Señas Mexicana, que se abre la convocatoria cada 6 meses. Ahí es de forma gratuita. Ahorita está todo de forma virtual, pero igual dan clases presenciales. Entonces ahí es una institución donde pueden estar tomando la clase. Solo sí les recomiendo que estén atentos y atentas a las fechas, porque sí se llena el cupo de las clases. Entonces... Y cuéntanos, Daniel, más o menos, sabemos que los tipos de aprendizaje claro. son diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, más o menos tú que lo estudiaste, como cuánto tiempo te tardaste, se te hizo difícil, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia. Sí, justo eso iba a decir, que pues los procesos de enseñanza y aprendizaje no suelen ser todos lineales, pero pues podría decir que actualmente sigo aprendiendo, porque hay mucho vocabulario en lengua de señas mexicana, muchas variaciones, muchas cosas, muchas formas de hacerlo a pesar de que es la misma seña. Entonces, no sé, no me atrevería a dar como una fecha, bueno, un lapso de tiempo exacto para que lo adquieras, porque pues lo sigo adquiriendo a pesar de, y con las variaciones y modificaciones que siguen surgiendo, pues se sigue renovando. Hay personas, por ejemplo, que son intérpretes, pero están enfocados, no sé, en el área jurídica. Entonces ellos tienen pues estos términos, palabras y eso en las señas. Hay personas que no sé si son de la educación, ellos se dedican justo a las señas que son pues educativas y así. Entonces también hay personas que simplemente tienen un familiar sordo y su vocabulario en señas es completamente cotidiano, como para tener una conversación cotidiana. Sí, oye, y justo, también creo que consiste o se basa mucho en la disciplina, ¿no? La disciplina que esa persona tenga. Y, o sea, es muy sabido que el lenguaje siempre inicia o parte desde la necesidad, ¿no? Entonces, cuando estamos en algún otro país en el que, al menos en mi caso, no hablen español, pues obviamente voy a verme en la necesidad de comunicarme. Y ahí surge también en los niños, el lenguaje surge a partir de la necesidad. El niño no va a aprender a decir leche si siempre que el pequeño dice eche, la mamá le da pues justo la leche, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con eso, con la disciplina y como bien lo decías, ¿no? El proceso de aprendizaje de cada persona es sumamente diferente. Así es, bueno, también finalmente creo que en esta parte que mencionas, ¿no? Creo que todo el tiempo uno está en actualización, ¿no? En cuanto a términos y no solamente en esa parte de la lengua de señas, ¿no? En cualquier, ahora sí que en cualquier ámbito, ¿no? Y bueno, ahorita me venía a la mente como en dónde poderlo estudiar. Bueno, aparte de lo que nos mencionaste, yo me imagino, ahorita está muy de moda toda la tecnología y todo esto, me imagino que deben haber ciertos videos, ¿no? En donde a lo mejor podamos aprender el lenguaje básico, ¿no, Daniel? Sí, sí hay muchos videos. Normalmente se empieza con el abecedario dactológico, que es que los dedos representan cada letra del abecedario. Pero
pues como inicio previo es bueno ver los videos, o incluso ya cuando lo sigues aprendiendo, pues manera de refuerzo los videos, pero lo que recomiendan es que te lo enseñe una persona usuaria de la lengua de señas, un sordo en este caso, acompañado de un intérprete. Pero sí, los videos ayudan bastante a reforzar o a un previo a entrar como de lleno a las clases, ya no entras en blanco, porque desde mi experiencia la primera vez que entré a una clase, realmente me costó mucho trabajo, por lo mismo de que les comentaba que no estaba acostumbrado a ver, sino según yo escuchaba, pero me distraía, no veía, y con tantito que me distraía ya no tomaba lo que estaban diciendo y así. Entonces sí es mucha práctica y igual pena porque hay muchas personas que lo practican y les da la pena hacer los gestunos, que justamente son los gestos, los movimientos. Entonces es quitarse la pena para realmente hacer bien la gesticulación, los movimientos y dar lo que se quiere dar de manera clara. Incluso estoy viendo, perdón. No, adelante. No, estaba viendo que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación también lanza un diccionario, pues un diccionario de lengua de señas mexicana, que yo creo que en conjunto con los videos también podría ser de gran utilidad para aquellos y aquellas personas que estén interesados en aprenderlo, que yo creo que no está de más, y pues además también es por inclusión, ¿no? O sea, porque podernos comunicar igual con este tipo de comunidades. Nada más, era mi comentario. Así es, y tenemos otro comentario de nuestra audiencia, de Fernando Pérez. Dice, ¿hay una cantidad aproximada de señas dentro de la lengua de señas mexicana o es algo que está en constante crecimiento? Existe aproximadamente más de 300 sistemas de lengua de señas en el mundo, porque existe, aquí es la lengua de señas mexicana, existe la lengua de señas americana, la venezolana, la chilena, la francesa, pero aparte también existen variaciones dentro del mismo país. Por ejemplo, aquí en México es la lengua de señas mexicana, pero también hay una comunidad en Yucatán donde la mayoría de su población son personas sordas y ellos tienen específicamente la lengua de señas yucateca. Entonces sí son bastantes sistemas de lengua de señas. Ok, no hay un número determinado en la lengua de señas mexicana, entonces. Pues no hay específico, no, hay como muchas variaciones del sistema. Incluso cada comunidad puede llegar a tener como que su propia lengua, con a lo mejor claro, modismos, ¿no? Como lo hacemos en muchos lugares de la ciudad. Okay. Por ejemplo, tenía compañeros que eran, no sé, de Sonora o pegados a la frontera, Tijuana y así, y ellos tenían algunas señas del sistema americano, pero ellos mencionan que en su comunidad utilizan esas señas. Yo pienso que es por la cercanía que se encuentra entre la frontera, o no sé por qué, a qué se deba que justo lo que mencionaba Sandy de los modismos y cosas así. Y me gustaría agregar algo que sobre lo de cómo es el proceso de enseñar y más bien de aprender la lengua. Por ejemplo, cuando los sordos quieren aprender, o incluso igual para nosotros que somos oyentes, y es curioso porque los sordos nos conocen no como oyentes, sino como hablantes. De hecho, la seña para referirse a una persona que oye es, esta es una letra P, y es así de platicar, o sea, de que hablamos. Entonces, bueno, eso fue un paréntesis. Regresando a la del proceso, para que exista el aprendizaje de la lengua de señas o cualquier otro idioma, debe existir una flexibilidad cognitiva para que puedas adquirir una segunda lengua o una lengua. Y eso normalmente en la niñez, en la infancia, suele ser más amplia a comparación de cuando somos adolescentes, personas mayores. Esta flexibilidad cognitiva va en declive, pero eso no quiere decir que es imposible aprender
el sistema de señas. También se requiere una movilidad sociolingüística, que es la capacidad que tiene la persona en adaptarse y en socializar en comunidades con una diversidad de idiomas, de lenguas. Y por ejemplo, eso se ve, por ejemplo, en los niños, en la infancia, depende mucho de la figura cuidadora. Y por ejemplo, ya cuando eres adulto o adolescente, pues ya es como depende de ti. Y también la actitud lingüística, que es pues es como tú consideras la lengua, o sea, justo es tu actitud hacia la lengua, si tú consideras que es buena, que es mala, y también pues la predisposición que tú tienes hacia los usuarios que utilizan la lengua, si son buenos, si son malos. Esto también pues puede favorecer o ser una barrera para que tú puedas adquirir este sistema de lengua de señas. Ok, muy bien, Daniel. Cuéntanos qué beneficios hay al aprender una lengua nueva. ¿Qué beneficios? Pues hay beneficios justo cognitivos, porque pues sigues desarrollando el aprendizaje, la memoria, pero también hay sociales, porque pues lo que han mencionado, la inclusión, poder comunicarte con otras personas. Personalmente yo lo hice porque quería complementarlo con la licenciatura que es Psicología Educativa, con la idea de que quiero ayudar o apoyar a las personas sordas, y la realidad es que entré con esa idea y también fue mutuo, o sea, ellos me terminaron ayudando a mí, ellos me terminaron apoyando a mí, porque yo entré con la idea de voy a aprender señas, pero es más allá de aprender las señas. Hay una frase que dice que donde hay lenguaje, hay comunidad, y esto pasa aquí. La lengua de señas tienen usuarios, que son los sordos, y al mismo tiempo estos usuarios son un colectivo, una comunidad, que tienen sus tradiciones, tienen historia, tienen entretenimiento, existe una cohesión entre los miembros de la comunidad, existe un sentido de pertenencia dentro de la comunidad. Entonces es más allá, o sea, realmente es un grupo muy unido, pues algo que los caracteriza, una de sus características es que son muy directos, pero no por querer ofender, sino porque así lo son. Y por ejemplo, es muy difícil que ellos entiendan metafóricamente. A ellos se les tiene que decir directo las cosas como son. Y hay un ejemplo muy chistoso, por ejemplo, ahora que el presidente las mañaneras y así, que están los intérpretes, luego utilizamos dichos o palabras así, y él tiene una que es me canso ganso, y el intérprete literal hace la seña de me canso y la seña de ganso. Entonces eso no era, ese no era el mensaje, y tú le estás dando ese mensaje al sordo, pues como que se queda y ¿eso qué es? O sea, ¿qué es eso de me canso ganso? O sea, nos dicen, es que no puedes pensar en español, ¿no? Tienes que pensar en la lengua de señas mexicana, y eso igual es muy complicado al inicio, y bueno, al menos para mí es muy complicado. Igual lo que se me dificulta en este momento es hablar o verbalmente y hacer las señas, porque es una estructura completamente diferente. Entonces, yo respeto mucho a las personas intérpretes porque... Ok. Sandy, ¿tienes tu micrófono apagado? Gracias, te decía que sí, que después de todos los detalles que nos has dado al respecto, pues evidentemente es una lengua complicada, que tiene estructuras gramaticales y que tiene su propio sentido también, ¿no? Entonces, al hacerlo tan completo, la lengua pues sí es como un poquito más complicada de aprender, sin embargo, pues no es imposible. Ahora, nada más, coméntame rapidito, se dice lengua, más no lenguaje, ¿correcto? Sí, es lengua.
Ok. Y entonces, ¿cuántas lenguas podría haber? Ya dijimos que cada país podría tener como que la propia, y también en las comunidades, no sé, a lo mejor en cada ciudad puede variar dependiendo del lugar y de la cultura donde se encuentren, ¿no? ¿Eso también es correcto? Sí. Ok, sí, correcto. Sí. Y bueno, nada más para terminar, me gustaría agregar un par de comentarios que nos están escribiendo. Nos dice David Pérez: una persona sorda tiene una seña propia para identificarse ante los demás. Y me faltó Leslie MHG: gracias por aportar datos importantes sobre la lengua de señas mexicana y poner en alto a la UPN como psicólogo educativo. Bueno, eso es más grande. Y bueno, la de David Pérez, pues es una pregunta, ¿no? ¿Una persona tiene una seña propia para identificarse ante los demás? Sí, sí hay una seña que justo te debe de asignar una persona de la comunidad, es decir, una persona sorda. No es como que, ay, yo quiero que mi seña sea esta. Ellos te asignan una seña para no deletrear. Esto es como la seña deletrear. Y por ejemplo, para deletrear, no sé, mi nombre es Daniel, y para que ellos eviten todo el deletreo, te asignan una seña. Esta es la seña. Entonces, al hacer tu seña, ya es más fácil comunicarte contigo. Normalmente es la inicial de una letra y alguna característica que ellos ven en ti. Por ejemplo, es un amigo, no era como tal mi seña, pero para justo evitarse todo esto, era un amigo sordo, y él me decía así, es la letra D, y me marcaba el lente, porque pues, uso mis gafas, y para él me reconocía así. Entonces sí hay una seña, muchos lo llaman que es como tu bautizo, pero pues nada, es nada más que la comunidad te conoce por cierta seña. Pero sí, Wow, sí qué existe. padre. Y quizás podemos interpretarlo como si fuera tu nombre, ¿no? Sí. Y también me parece... Ajá, sí, claro, adelante. Me recuerda que Sandy menciona lo de la lengua materna o la lengua natural o primera lengua. Igual existe hay especialistas que mencionan que no es una lengua primera o materna porque la mamá no utiliza esa lengua, pero la mayoría mencionan que sí, por varias razones. Los neurolingüísticos mencionan que el proceso de la estructura de la lengua de señas, igual que las lenguas orales, se da en sistema nervioso central del cerebro, y porque pues cuando somos niños o que acabamos de nacer, si no verbalizamos, la manera en que nosotros interactuamos con el exterior es a través de señas o gesticulaciones antes de lograr verbalizar algunas palabras. Entonces me gusta una definición que es más, que siento que se apega más a esto, a la primera lengua, que es que la lengua materna no es porque no es la misma, no debe ser necesariamente la lengua que utiliza tu mamá, sino la lengua que utiliza la madre o los cuidadores para que el niño forme su identidad y pueda relacionarse con el exterior y satisfacer sus necesidades. Entonces, sí es considerada una lengua. Primera lengua, sí puede llegar, o lengua materna. Y qué interesante, ¿no? Bueno, porque yo digo, o sea, sí es cierto, ¿no? O sea, cuando nacemos nos comunicamos con señas. La madre se comunica a través de los gestos, del tacto, del acercamiento, con la mirada. Entonces, también creo que es parte de la inclusión, pero ya a nivel teórico, ¿no? O sea, es no solamente el convivir, sino ya esta teoría también se vuelve parte de la inclusión, ¿no? Como todos los días estamos en esta cuestión de la persuasión, que se conoce como ciencia y que no. Se me hace súper interesante y me gustaría conocer tu opinión sobre la inclusión de sordos en México. Bueno, me gustaría como poner un poco de contexto. Cuando estaba de presidente Benito Juárez, ya bastante tiempo, existía una escuela de maestros sordos para alumnos sordos que la fundó Eduardo Huet, que era un sordo francés,
porque primero pasó por Brasil, puso una escuela y luego vino a México y la puso aquí en México. Pero se quitó porque la sordera se empezó a ver desde una perspectiva patológica, más como médica, y lo que querían era que el sordo tuviera el menor acercamiento posible a las señas y lograrlos oralizar, castellanizar. Y eso, pues no está peleado, pero eran muy extremistas. O sea, te quito completamente las señas para que tú seas una persona que pueda oralizar como nosotros, ¿no? Entonces, pues no era como lo correcto. Y digo, no está peleado. De hecho, hay sordos biculturales, que es decir, tienen la cultura sorda y manejan el sistema de señas, y también tienen parte de la cultura de nosotros los oyentes. Entonces, es por eso que se quita esta parte de las escuelas de sordos para sordos, porque ellos consideraban como una enfermedad, un padecimiento, una patología. Y luego, ya más actual, existían los CAMS, que son donde acudían las personas con alguna discapacidad para tener su proceso de enseñanza, y luego se quitaron también con la intención de, en un mismo espacio, meter a todas las personas en un mismo aula. Bueno, eso hablando en la inclusión educativa, ¿no? Escolar. Entonces, bueno, de mi opinión, considero que la inclusión debe de ir más allá de meterlos en un mismo espacio, porque muchas veces, más allá de ser políticas públicas o programas inclusivos, llegan a ser lo contrario, porque si una persona sorda está en un aula donde el maestro no cuenta con el lenguaje o los compañeros, más de sentirse incluido, puede llegarse a sentir aislado. Entonces, sí es bueno, o sea, meterlos en un mismo lugar, pero pues no se cuenta con los recursos ni de infraestructura, ni económicos, ni personales, ni de tiempo para poder retomar pues como adecuar el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada individuo. Eso es muy complicado, aparte de que en un mismo salón llega a haber hasta 50 niños. Entonces eso es como muy difícil personalizar el proceso de cada persona. Esa es mi opinión sobre bueno, y les digo, ¿no? O sea, la inclusión va más allá de la educación, como mencionaba, se me fue el nombre, que era enfermera, también en el sector salud, de entretenimiento, hasta servicios de simplemente de ir a querer a comprar algo a la tienda, querer ir a comprar algo de comer. Es muy complicado. Mis compañeros mencionaban algunos sordos, la dificultad que era cuando ellos tenían citas médicas. Era muy difícil. Los que sabían escribir, pues lo hacían a través de la escritura. A los que los podían acompañar, pues la persona que los acompañaba lo hacía, pero los que no tenían ninguna de estas posibilidades, era muy difícil que el médico atendiera su consulta. Sí, demasiados inconvenientes. Es sin duda algo en lo que tenemos que seguir trabajando como sociedad, y pues con este tipo de cosas que nosotros tratamos de hacer, pues es llegar por lo menos a más oídos de más personas que se conozcan y pues que se integren también, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, un gusto tenerte con nosotros, esperamos poderte tener de nueva cuenta con nosotras con otro tema, y pues nada, muchas gracias a ustedes, chicas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Excelente tarde, nos vemos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta luego. Fue todo por hoy. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Seguiremos hablando de temas muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Conciencia Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos para llegar a más personas cada vez. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.